Estar en este lugar y hablar de las buenas nuevas de salvación. Quiero que, si Joel me ayuda, Josué, capítulo 7, versículo 11. ¿Puede ser el 10, Joel? Por favor. Josué, ahí dice jueces. Pequeño error, no hace daño. Josué capítulo 7, versículo 10. Damos lectura en el nombre de Jesús. El título del mensaje es El pecado de Acán. Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, ante tu presencia, tu iglesia, Dios mío. El cuerpo de Cristo, Señor, delante de ti, Dios mío, disponemos nuestros corazones porque queremos ser instruidos en esta tarde, Dios mío. Padre, yo sé que es una tarde difícil, tal vez de frío, Señor, que nos ha costado llegar. Pero te damos gracias, Señor, porque tú has afirmado nuestros pasos, Dios mío. Y podemos entender, Dios mío, que por medio de la alabanza, Señor, hemos llegado a bendecirte, a adorarte, Señor. Porque solo tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Señor, en tus manos, Dios mío, haz conforme sea tu voluntad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mire qué importante lo que dice el versículo 10. Han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus seres. Iglesia, quiero decirle una cosa. Hay anatema en el campamento. ¿Qué significa anatema? Anatema significa maldición o maldito. Amén. Un anatema es alguien o algo que está bajo maldición, que está fuera de la gracia de Dios y que por ende está fuera de la cobertura de Dios. El pueblo de Israel venía de una victoria porque Dios había entregado a sus manos el pueblo de Jericó. Entonces Israel estaba y había vivido una gran victoria, pero esta vez tenían que seguir conquistando la tierra prometida. Dice la palabra que cuando Moisés murió, Jehová Dios levanta a Josué, que era el siervo de Moisés. Y cuando lo levanta le dice: Josué, levántate porque es tiempo de seguir conquistando y tenemos que llegar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Jehová Dios le prometió a Moisés. Ahora, en las manos de Josué. Y le dice: levántate y levanta todo el campamento contigo, porque hay que ir a conquistar la tierra o la fortaleza de Jericó. Dice la palabra que ellos estaban del otro lado del río Jordán, y así como Dios abrió el mar con Moisés, ahora Dios abre el río del Jordán para que todo el campamento pueda pasar y conquistar a Jericó. Y dice su palabra que se levantaron los sacerdotes y llevaban el arca del pacto, y que el pueblo, el campamento, tenía que alejarse
2000 codos, y esto es algo así como 900 metros o casi 1 kilómetro que debía el pueblo estar separado del arca del pacto, de la presencia misma de Dios. Cuando los sacerdotes cruzan, y dice la palabra que ellos tocan las aguas y las aguas se detienen. Y esto permite que el pueblo cruce al otro lado del Jordán. Y como bien sabe usted, Dios les da la victoria en Jericó. Pero una vez que ya habían logrado esa victoria, tenían que pasar a otra ciudad que estaba más cerca, que lleva por nombre Ai o Jai. Y cuando Josué envía 2 espías a la ciudad de Jai, los espías se dan cuenta que en la ciudad de Jai no habían fortalezas, que la ciudad era muy fácil de conquistar. Y ellos se acuerdan que habían conquistado Jericó y ahora era muy fácil conquistar Jai. Cuando vienen los espías a Josué, le dicen: Josué, no es necesario que levantes a todo el campamento. No tienen que ir todos. Solamente basta con 2000 o 3000 y Dios te va a dar la victoria. Y siendo Josué un hombre de estrategia, un hombre de guerra, a mi parecer se descuidó porque no le preguntó a Jehová. E hizo caso de los espías. Y fueron a Jai, se levantaron y fueron a combatir. Y cuando llegaron allá, se encontraron con una fortaleza. Y entró temor en los soldados de Israel y tuvieron que arrancar y murieron 36 soldados israelitas. Entonces dice la palabra que Josué se postró en tierra, echó ceniza sobre sus cabellos, su cabellera, junto a los ancianos, y se preguntaron por qué Jehová de los ejércitos no les dio la victoria, cuando Él les había prometido que iban a conquistar la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué pasó? De una gran victoria de Jericó a una gran derrota en el pueblo de Jai. Y hasta el mismo Josué le pregunta a Jehová de los ejércitos y le dice: ¿por qué razón nos haces cruzar del río? ¿Por qué razón nos sacas del lugar de donde estábamos, de donde habíamos tenido victoria, y ahora llegamos a una ciudad donde somos derrotados y 36 soldados de los nuestros han muerto? Aleluya. Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que no nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Cuando Josué le está orando al Señor y le está preguntando por qué ha fallado, mire lo que responde el Señor. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Había un hombre llamado Acán que estaba en medio del pueblo de los israelitas. Cuando Jehová, Dios de los ejércitos, los mandó a conquistar Jericó, les dijo: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Se da cuenta que había una orden de Jehová? Les había dicho: de todo lo que tomasen, nada es para el pueblo. Y el oro, la plata, los utensilios serían consagrados a Jehová como primicia, porque era la primera ciudad que ellos iban a conquistar. Era la primicia de Jehová. Sin embargo, un hombre llamado Acán, dice la palabra que vio un manto babilónico, vio un lingote de oro y vio monedas. Y le fueron de tentación. Se tentó.
Entonces Acán toma el manto babilónico, toma las monedas y toma el lingote de oro y lo lleva a su campamento. Y cuando llega a su campamento, dice la palabra de Jehová que él hace un hoyo en su tienda y esconde lo que había tomado. Acto siguiente, entonces ellos perdieron la guerra en Ai, la batalla en Jai. Y a causa del pecado de Acán mueren 36 soldados de Israel. Mi pregunta es, hermanos, ¿podemos escondernos de Dios? Pero sí nos podemos esconder del hombre, sí nos podemos esconder de un pastor, sí nos podemos esconder de un guía y podemos tomar de lo que no nos corresponde, pero hay uno que lo va a ver todo. Jehová de los ejércitos. A él no le podemos engañar. Entonces sucede que este hombre tomó de los botines que no debía tomar y en él hubo un pecado oculto. ¿Sabe? Yo quiero que usted haga el análisis de lo que hizo Acán y de lo que podemos estar haciendo nosotros en nuestras propias vidas. Mire, yo le voy a ser bien honesto. Mi justicia no es mejor que la justicia de Acán. Yo no soy mejor que Acán. Y creo pensar que muchos de ustedes tampoco lo son. Pero damos gracias a Dios. Porque aunque nosotros cometamos pecados, abogado tenemos en Cristo Jesús. Le quiero hablar del pecado. El pecado comienza con una codicia. A cambio del manto, el problema no fue ver el manto. El problema no fue ver el lingote de oro, sino que el problema de Acán fue que codició las cosas que ahí estaban. Por ende, el problema no es ver, el problema es codiciar. Y mire, los pasos del pecado son los siguientes. El primero, vemos. El segundo, codiciamos. La codicia tiene que ver con el deseo. Tiene que ver con la desobediencia. Luego de ver y codiciar, tomamos. Luego de tomar, que es cometer una acción, ocultamos. Y después que ocultamos, tenemos que sufrir las consecuencias. Muchas veces hay gente que viene a la iglesia, que adora a Dios, y para el resto nos vemos muy bonitos. Para el resto nos vemos muy espirituales, pero muchas veces nosotros tenemos pecados ocultos y que es necesario soltarlos delante de Dios para que Dios nos pueda levantar, nos pueda usar y podamos ser instrumentos en sus manos. Tal vez muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué pecados ocultos podemos tener? Son muchos. Hay muchos pecados que aún los cristianos podemos tener. Mire, el orgullo espiritual es un pecado. Cuando yo me creo mejor que mi hermano, cuando yo me creo mejor que la hermana, cuando yo creo tener mejores cualidades, y esto me ha pasado en una oportunidad, alguien me dijo, hermano Miguel, lo que pasa es que tu fe está aquí y la mía está acá. Para mí eso fue muy ofensivo, me dolió mucho y me costó levantarme cuando esta persona me dijo eso. Ese es un pecado, el orgullo espiritual no debe estar en medio del pueblo. Dice la palabra que si tú algo tienes, tienes que hacerte más pequeño. La predicación del día sábado, que fue fabulosa, nos decía el pastor que la palabra lo confrontaba en su propio orgullo. Y el mejor ejemplo es Jesús. Jesús, siendo Dios, se hizo carne y se humilló a lo sumo para que tú y yo hoy día tengamos salvación. Por ende, nadie es mejor que el otro espiritualmente hablando.
Otro pecado dentro de la iglesia es la envidia, los celos, los chismes, las murmuraciones. A veces creemos que estando en Cristo no tenemos pecado, o que nuestros pecados son, no sé, no saludé al vecino, no saludé a la vecina, hoy día no hice, alguien me pidió plata, no le di. Pensamos que esos son los pecados que tenemos los cristianos. Pero hay pecados más grandes, el chisme, el murmurar. Iglesias se han desarmado, iglesias se han acabado a causa del chisme y la murmuración. Y es por eso que tenemos que aprender a ser una iglesia sólida, una iglesia madura. Mire, yo me he salido, ahí está mi esposa, de 2 o 3 iglesias. Nos hemos salido a causa de las murmuraciones, pero cometíamos un gran error. No íbamos a la fuente, no preguntábamos. Simplemente nos dejábamos llevar por estas corrientes y simplemente nos íbamos. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere una iglesia unida, una iglesia sin manchas, una iglesia sin arrugas, una iglesia santa. Deshonestidad económica. ¿A cuántos alguna vez nos han entregado un vuelto de más y no lo devolvemos? ¿Cierto? Ganancias deshonestas. Pensamientos impuros. Wow. Es algo con que tenemos que todos los días combatir. Todos los días tenemos que pedirle a Dios que nos dé las fortalezas. Deseos carnales. ¿Sabe? Yo cuando meditaba en esta palabra y decía, muchas veces tenemos pecados ocultos. Y quiero hablarle a los jóvenes. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes están consumiendo? ¿Qué música estamos escuchando? Yo cuando me aparté de Dios un tiempo, se los dije que pasaron 9 años donde no predicaba porque ese tiempo nosotros no estábamos sirviendo a Dios y estábamos apartados. Por más que yo dijera, siempre estuve conectado con Dios, mentira. Mentira. Simplemente nos apartamos de Dios. Y sabe que yo consumía reggaetón, cumbia, conejo malo. ¿Cuántos jóvenes de nuestra iglesia consumen al conejo malo? Reggaetón que habla de sexualidad, habla de sexo. Música que habla de tráfico, le hacen apología a la misma droga. Y nuestros jóvenes están escuchando esa música. Y muchas veces nosotros como padres cometemos el error de no cuestionar lo que ellos están escuchando. Y no me diga fanático, no me diga religioso. Yo vine a predicar la palabra de Dios. Y yo no voy a maquillar la palabra de Dios. Mi hija le encantaba, y la voy a echar al agua, las películas de terror. Y yo le dije un día, hija, no vamos a ver más películas de terror porque estamos abriendo portales satánicos. Tenemos jóvenes que están peleando mucho aquí en esto, en pensamientos impuros, en deseos carnales. Nuestros jóvenes están sirviendo en la iglesia y también están sirviendo fuera de la iglesia. La palabra de Dios dice que no podemos servir a 2 dioses, que no puede de una llave salir 2 tipos de agua. O somos blancos o somos negros, o somos cristianos o somos del mundo. Pero si usted viene a servir a Dios y hay pecados ocultos que no lo quiere soltar, bien decía un día el pastor, quédese en la casa viéndose Netflix, no pierda su tiempo acá. Hay pecados ocultos en nuestras casas, cuadros de la Virgen de Guadalupe. Hay una novela muy buena. Estatuas en otras casas de gente que sirve a Dios. Mire, hay una cosa que yo tuve que sacar de mi corazón.
Y es el fanatismo al fútbol. Tengo un equipo que me encanta. ¿Cuál, pastora? La U. Y sabe que cuando jugaba la U y había un partido, yo prefería quedarme en la casa viendo el partido, porque era más apasionante, era más entretenido. También es un ídolo, también es un pecado del cual yo he tenido que trabajar en eso. Y sabe que mientras más me introduzco en la palabra de Dios, menos me apasiona ver a la U. ¿Y sabe cómo pasa? ¿Cómo podemos dejar los pecados? Introdúcete en la palabra de Dios. No es tan fácil como predicar acá y decirle, sal de tu pecado y ándate a tu casa y cambia tu forma de ser. No, no lo vamos a lograr. De esa forma no se logra sacar los ídolos de tu corazón, sacar los pecados ocultos de nuestro corazón. Es con la palabra de Dios. Cuando el sábado nos decía el pastor que nos teníamos que leerla una y otra y otra y otra y otra vez, es la forma adecuada de dejar la mala forma de vivir, de dejar nuestra mala forma de actuar y de derribar los ídolos que tenemos en casa. Acán escondió el manto babilónico, el lingote de oro, las monedas de plata. Israel perdió a causa del pecado de él. Pero mire la consecuencia por el pecado de un hombre. Un campamento entero estaba en derrota. Cuando Josué estaba orando, el Señor le reveló y le dice, levántate, Josué. ¿Por qué estás ahí, Josué? Anda y busca a quién. ¿Quién fue el que cometió el pecado? Anda y ve al campamento y busca cuál fue la razón de la que tú ahora estás en derrota. Y dice la palabra que Josué se levanta muy temprano en la mañana. Hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Fue tomada desde dentro de la tribu de Judá la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabi, hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío. Me sorprende esto cuando le dice hijo mío. Josué, teniendo ahí a Acán, que había pecado delante de Dios y delante del pueblo, y él amablemente, como un buen pastor, le dice, hijo mío, ¿qué has hecho? Da gloria a Jehová. Dígame una cosa, cuando nosotros estamos en pecado, ¿le podemos dar la gloria a Jehová? ¿No nos permite el Espíritu dar la gloria a Jehová? Podemos venir a la iglesia a cantar, a adorar, danzar, a alabar a Dios cuando estamos en pecado. Cuando sabemos que tenemos un pecado oculto, no podemos alabar a Dios porque no somos libres. Cuando le dice Josué a Acán, da la gloria a Dios, Acán no puede. No puede a causa de la vergüenza, a causa de su pecado. Pero también dar la gloria a Jehová significa que él tiene que declarar su pecado. Declarar el pecado, porque la gente murmuraba que a causa de Jehová había perdido ahí. Pero lo que no sabían es que alguien había fallado y que había tomado de lo que no debía tomar. Entonces el nombre de Jehová estaba por el suelo. Dar la gloria a Jehová es confesar el pecado. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos glorificando a Dios. Estamos reconociendo que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y que Él pagó por vuestros pecados. Entonces yo te llamo, iglesia, si hay algo que no estoy haciendo bien, si hay algo en lo que yo sé que le estoy fallando a Dios,
Nos pasa mucho a los que trabajamos en construcción. Muchas veces nos traemos un tornillo, nos traemos un clavo, nos traemos un par de cosas y decimos, no, si es para mi casa nomás. También es pecado delante de Dios. Yo no sé en qué trabajan ustedes, pero hay gente tal vez que trabaja en finanzas y también se están quedando con algo que no les corresponde. No lo sé. Pero hoy Dios está diciéndonos que no podemos tener pecados guardados, porque eso no nos va a dejar bendecir a Dios, no nos va a dejar crecer en la obra de Dios. Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que he escondido bajo tierra. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda. El 24 dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto Acán tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron, y después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Se da cuenta lo que pasó? ¿Por qué tenía que morir la esposa de Acán? ¿Por qué tenían que morir los hijos de Acán? ¿Por qué tenían que los animales de Acán? ¿Sabe? Cuando el pecado entra en nuestra casa, el pecado lo corrompe todo. Y lo más seguro es que cuando Acán estaba haciendo un hoyo en medio de su tienda, lo más seguro es que también se enteró su esposa o sus hijos. No lo sabemos, no lo narra la Biblia. Pero la Biblia dice que todo se contamina por medio del pecado. Vosotros sois sacerdotes en nuestro hogar. Y lo que nosotros permitimos que entre a nuestro hogar finalmente va a dictaminar si mi casa va a ser de bendición o mi casa será de maldición. Y para estar terminando le quiero compartir algo. Mire, hay personas que son portadoras de bendición, pero también hay personas portadoras de maldición. Portadores de bendición, tenemos el caso de José. Una historia maravillosa la de José. Pero cuando José llega a la casa de Potifar, la casa de Potifar es prosperada, la casa de Potifar es bendecida. Y no tan solo la casa de Potifar, sino también Egipto completo fue bendecido, a causa de un hombre llamado José. Hermanos, pero también hay portadores de maldición. Hay gente que tú te acercas a conversar con ellos y hay pura tristeza, hay pura angustia. Yo he conocido cristianos que declaran estar en depresión. Y eso es terrible, porque eso es un demonio, no es un cristiano libre. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Quién entra en nuestras casas? ¿Y quién entramos a vuestras casas? Porque hay gente anatema. Para estar terminando, 1 Corintios capítulo 16, versículo 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Oh, aleluya. Quien no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Cuando yo le hablaba a través de los pecados, orgullo espiritual, envidia, celo, amargura, falta de perdón, rencor, hipocresía, deshonestidad económica, chismes, murmuraciones, pensamientos impuros, deseos carnales,
De todas estas cosas hay una buena noticia. Hay restauración. Juan